¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. A nombre de mi equipo de producción, encabezados por Alberto Rosales, queremos agradecer enormemente el que nos acompañe en este programa especial que hacemos a mitad de semana para hacer un alto en el camino y poder compartir estos contenidos en imagen radio, en televisión y particularmente saludar con aprecio a nuestra audiencia del Canal 33 en San Diego y Tijuana y sobre todo en la parte de redes sociales, que ahí continúan nuestros contenidos. Y quiero agradecer enormemente que haya aceptado la invitación nuevamente de estar con ustedes, quien dirige, en el caso de nuestra entidad, y quien está al frente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura de Baja California, al magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso López. Antes que nada, magistrado, muchísimas gracias por aceptar la invitación y poder, así como tuviste la oportunidad de estar en CETIS Universidad en días recientes dando tu tercer informe de gestiones, ¿no? 2020-2023. Sí. Te tocó la pandemia. Arrancaste con pandemia, arrancaste con un cambio también de administración estatal, ¿no? Eso es interesante. Y bueno, pues quiero empezar por esta parte que le hemos nombrado al programa, ¿no? ¿De qué manera puedes compartir los resultados y los avances que se llevan en estos 3 años? Hubo una frase en tu mensaje, durante el mensaje que dabas a la audiencia ahí en el tema de CETIS Universidad, y que obviamente fue transmitido, y tú hablabas de tu expectativa. Entonces quiero arrancar por esta parte, si tu expectativa que tuviste hace 3 años, ¿no? Al hacer el recuento, porque cada informe pues vas haciendo un recuento de los daños, ¿no? De los daños y de los avances. Entonces me quiero centrar en tu expectativa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rosa. Es un gusto estar aquí de nueva cuenta. Sí, efectivamente, como tú dices, me tocó un periodo complicado, un periodo de pandemia. En 2020 asumimos el compromiso el 3 de noviembre de 2020. Era una época de pandemia para el tribunal. Ya había algunas partes que estaban aperturadas, pero el tribunal todavía permanecíamos cerrados en algunas áreas. Me tocó otra administración, la administración del ingeniero Bonilla. Y sobre todo también presentar algunas controversias que sobre algunas reformas que se ven. Entonces era un año complicado, ¿no? Era un año complicado. Y bien dices tú, las expectativas. Al principio, algo muy importante que me gustaría comentar a las personas que te escuchan, que te ven, pues es que el presidente del tribunal es elegido de entre los magistrados y es elegido por los magistrados. Uno representa a uno de los 3 poderes, pero tiene que ser uno de los que está sentado en esa mesa de 17 magistrados. Entonces, somos el único pleno en todo el país en el que el 100% somos personas de carrera. Entonces, eso es algo muy importante, es algo muy bueno. Gozamos de una plena independencia y de una plena autonomía, pero también por el otro lado, carecemos muchas veces del perfil político que debe de tener a veces el titular de uno de los poderes y de la cuestión administrativa. Yo lo pongo con algo un ejemplo muy real, porque fue mi ejemplo. A las 10 de la mañana yo sesioné, resolví tocas, apelaciones de prescripciones, de divorcios, de juicios sucesorios a las 10 de la mañana. A las 12 fui elegido y a las 3 estaba firmando un presupuesto de X número de millones. No, porque los famosos 1,000 millones de pesos. Te voy a decir por qué. Ya te tocaban más de 1,000 millones. El día que yo fui, cuando me pasaron el presupuesto y que me tocó firmarlo, era un presupuesto como de 2,400 millones. No los iría a pedir ahorita, de 2,400. Fue el que me pasó el equipo técnico que estaba en aquel entonces. Lo firmas, sí. No te preparan, no tenemos un periodo de transición. Entonces, mi expectativa, ¿cuál era? Pues obviamente mi expectativa era mejorar el tribunal. Soy una persona que tiene casi 30 años dentro del tribunal. Estoy formado ahí, lo conozco perfectamente, he estado en todas y cada una de sus áreas. Entonces, mi expectativa era mejorar el servicio de la gente, mejorar el servicio justiciable, porque yo te dije lo bueno del tribunal, que es que somos independientes, que somos personas de carrera, que no hay políticos de carrera dentro del pleno de magistrados ni de los jueces, porque los jueces también son de carrera. Pero lo malo es que al final no tenemos una opinión externa. Solamente somos nosotros, solamente
nosotros mismos nos alimentamos y nosotros mismos, yo he llegado a pensar que somos hasta como una especie de grupo, muégano, que estamos nomás y no entendemos algún punto o no tenemos algún punto de vista distinto. Okay. Yo lo tuve porque antes de ser abogado me dedicaba a otra profesión, antes cuando era joven, entonces sí me tocó ser justiciable en su momento. Entonces, sí, como ciudadano me considero que conocía al Poder Judicial como ciudadano, entonces eso sí me auxilia un poquito y tienes una visión del área de oportunidad que tiene el servicio dentro del Poder Judicial, ¿no? Okay. Entonces, sí es muy importante eso. Bueno, pero hablábamos de durante 5 años los famosos 1,000 millones de pesos, ¿no? Sí. Tú llegas con un presupuesto de más de 2,000, bueno, esa es la cartita Santa Claus. Esa es la carta Santa Claus, 2,400 sí. Fui a pedir, ahorita los veo, no voy a ir el año que entra con 2,400, o sea, no sé por qué me lo hicieron así, pero no teníamos, pues todavía no aprendíamos, ¿no? Sí, el primer año llevaba esa carta a Santa Claus, al 21 nos autorizaron 1,030 millones, fue el primer año, que en realidad eran los 1,000 con una reserva que la sacamos en una discusión, esos 30, que fue precisamente para cambiar el 100% de la tecnología. Pero ¿cuántas veces has tenido que ir al Congreso a pedir ampliación? Ese año, en el 21, fue cerca de 6. Fíjate, 6. Sí, tenemos 5 o 6 ampliaciones teníamos. En el 21. Porque no te alcanza, o sea, ¿no? La nómina del 22 era 1,003 millones. No teníamos ni la nómina. Pues entonces, ¿cómo ibas a tener 21, para hojas y papel de baño? No, ni la nómina la teníamos, por eso tuvimos que ir para pedir para hojas, pedir para esto. Todo eso fue el 21. Okay. Fue un año muy complicado, económicamente muy complicado, políticamente fue un año difícil, ¿no? Okay. Y socialmente porque estábamos abriendo la pandemia, ¿no? Así es. Entonces, eso fue el 30%, pero aún así conseguimos esos 28 millones, 30 millones, para poder modificar y poder, ahora sí que empezar lo que es aperturar un Secofam que teníamos aquí en Xochimilco, que estaba vacío, e iniciar el Secofam del Bosque de la ciudad, ¿no? Okay. No teníamos ningún centro de convivencia familiar en el estado en aquel entonces, y yo al momento que hice mi plan de desarrollo judicial me di cuenta que la justicia familiar estábamos en una extrema necesidad y una extrema urgencia para atender los problemas familiares, ¿no? Y decías tú de tener 0, ahorita tienes 4 y vas por un quinto. Ahorita tenemos 2 Mexicali, 1 Tecate, 1 Ensenada. Ya estamos, ahora sí que modificando y haciendo las modificaciones del segundo de Ensenada. Eso yo creo que debe concluir, no sé si alcanza a concluir este año, pero más tarde el primer trimestre. Y ya tenemos 2 inmuebles para Tijuana. Pero ahí yo creo que si uno lo vamos a lograr aperturar el año que entra, el otro yo creo que estamos en proyecto ejecutivo y construcción, ¿no? Porque sí va a ser, tengo la intención de que sea un centro de convivencia familiar muy grande. El de Tijuana. El de Tijuana queremos que sea uno de los más grandes. ¿En la zona este? En la zona este, en el Parque Morelos. En el Parque Morelos el ayuntamiento nos dio en comodato ser poco más de 1,000 metros. Entonces sí, nuestra idea es hacer un centro de convivencia. Si no, además está dentro de un parque, ¿no? Exactamente, es muy similar al que está aquí en el Bosque de la Ciudad, que fue el primero en el país. Ya Ciudad de México tiene uno que se llama La Hormiga, que está en el Bosque de Chapultepec. Sí. Ahí adentro está, tengo entendido nomás son esos 2 en los que están dentro de un parque, pero han funcionado, han funcionado de manera excelente. La revinculación que han tenido las niñas, niños y adolescentes con sus padres ha sido excelente, entonces vamos trabajando, ¿no? Ok, y decías que ya hiciste contacto con el DIF, con la presidenta del DIF estatal para solicitarle dentro de las instalaciones que están en San Quintín un espacio para ir a hacer uno también. Efectivamente, platiqué con la doctora Mavis y platiqué con Mónica Vargas para que un área de una guardería muy grande, muy bonita, nueva, que acaban de aperturar hace poco más de un mes, ahí exista un área para hacer convivencias. Pero sí procede que dentro de un DIF pueda estar una centro de convivencia. Obviamente no va a ser dentro del mismo inmueble ni pasa, o sea, dentro del mismo lote, digamos, pero sí tendría que ser un área acondicionada, especial, un poco ajena a lo que es, y sobre todo los horarios. Hay que privilegiar mucho los horarios. Normalmente las guarderías están 1 hora y las convivencias supervisadas son en la tarde porque los padres trabajan, entonces ya no hay convivencia, ¿no? Entonces sí, tenemos que cuidar todo eso, ¿no? Ok, entonces en relación a los centros de convivencia, tú dirías que para el 2024 tendrías ya concretados el quinto.
Sí, yo diría que para el 2024 tendríamos el quinto. Ajá. Y probablemente un sexto pequeño en la ciudad de Tijuana, que son las instalaciones del INDIVI. Ahorita en la zona este, en el Mariano Matamoros está, e iniciando la construcción de un séptimo, que sería uno de Tijuana, un modelo a seguir a nivel nacional. ¿Y en el Valle de Mexicali? En el Valle de Mexicali tenemos un inmueble. Yo creo que sería cuestión de ver el presupuesto. Sabemos que el año que entra es un año complicado, lo vamos a platicar ahorita, pero sí tenemos un inmueble ya para Guadalupe Victoria. Okay. El detalle es que algo que me gustaría comentar es que obviamente se dan muchas convivencias supervisadas en ciudades grandes. Correcto. Pero en juzgados donde la población es pequeña, no todas las convivencias tienen que ser supervisadas. Entonces el juez evalúa. Por ejemplo, San Quintín no da para tener un número, no del número para tener un centro de convivencias, una construcción, sino solamente, ¿por qué? Porque yo hablando con el juez el año pasado de San Quintín, tenía 8 convivencias, 8 asuntos en el que pudiera haber la necesidad de una convivencia supervisada. Entonces ahí pues obviamente hay que priorizar recursos, ¿no? Correcto. O sea, entonces sí no daba para la creación de uno nuevo, pero sí da para destinar un área digna para que puedan hacer la convivencia, ¿no? Oye, magistrado, me encantaría antes de irnos al corte, tú mencionabas que la población de Baja California ha crecido. Yo creo que de los estados que sigue creciendo de manera muy significativa somos nosotros por la migración. Y me quiero detener si tienes ahí la cifra, ¿no? Versus población versus los cuántos justiciables. Ya ves que en el tema de los policías decimos por tantos habitantes, tantos policías. En el caso de los jueces, la media internacional según la OCDE, claro, es países del primer nivel, países europeos, a los que aspiramos, sí. Pero sí nos falta algo. Sí. Rondaba en 16 cuando yo inicié, 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Ahorita ya está en 18. Okay. Esa es la media de la OCDE, según el estándar. Nosotros cuando asumimos la responsabilidad andábamos en 1.8 y ahorita vamos como en 2.4 jueces por cada 100,000 habitantes, ¿no? Híjole, pues tenemos la vara muy alta. Pues sí, nos faltan muchos. Nos falta mucho. Yo creo, lo he dicho abiertamente, nunca lo he dicho aquí en prensa. Sí. Yo creo que... Bueno, ok, mejor sigo sin decirlo. Lo que pasa es que son muchos, o sea, tener 18 jueces es lo ideal, pero yo creo que nunca, no sé si ojalá y nos llegara a dar la economía de nuestro país, porque nosotros tenemos... Pues es que, no, porque tú también lo dijiste en el discurso, imagínate cada juzgador. Llegan, tenían 3,500 asuntos, ahorita tienen 1,100. No es lo ideal. No, claro que no. Lo ideal, según el Observatorio de las Naciones Unidas, que nos visitó en el 2006, era tener 600, entre 500 y 600 asuntos. Y ahorita tenemos 1,100 y están en una panacea. Tenemos que bajarle a 500 y eso haces duplicando el número de jueces. Nosotros tenemos 122 jueces ahorita. Para 122 jueces son los que están. Vamos a designar 6 más en los próximos días. Pero pone que tenemos 128 jueces. Pero somos 4,5 millones de habitantes. Correcto. O sea, si nos vamos a la media, yo creo que nos iríamos a, no sé, poco más de los 1,000 jueces. Así es. Pero sí, se necesita. Claro que se necesita. Sobre todo porque ahí sí se pudiera cumplir con la máxima constitucional de justicia pronta y expedita, ¿no? Por eso. Si un juez conoce 100 asuntos al año, les va a poner toda su atención, todo su conocimiento. Tú lo has dicho, que cada expediente es una historia de vida. Es una historia de vida. Entonces, sí, definitivamente. Pues les tienes que dar esa Claro que lo tenemos que hacer, pero sí yo veo que no han destinado a justicia lo que debieran, ¿no? O sea, yo lo he dicho muchas veces, cuando asumimos nuestra responsabilidad, teníamos el 1.70, o sea, de cada peso se gastaban un centavo. Por eso. En justicia. Que se gasten 4, ahorita nos están gastando 2. Por eso. Entonces, ¿cómo queremos tener mejor justicia, no? Si no tenemos la cantidad de personal para el número de habitantes. Desde ahí estamos mal. Desde ahí. Sí, por eso... Es que finalmente a lo que me refiero es que quienes toman las decisiones en el Congreso para los presupuestos, pues tienen que entender, ¿no? Tener esta información
que al final del día, porque mucha gente dice, bueno, pues le hablo al juez o tengo manera, pero la gente que no tiene que no tiene manera de hacerse, ¿no? De una llamada, una atención, etcétera. Y eso es la mayoría de la gente. Claro. O sea, es la mayoría de la gente. Bueno. Voy a seguir insistiendo en que les pongas los acentos a las cosas, porque se necesitan, magistrado, con todo respeto. Si no entendemos que tenemos un 96.3 de impunidad. Es que por eso. Entonces. Por eso tenemos ese grado de impunidad que hizo México Evalúa. Porque tenemos 100 jueces para 4 millones de gente. Exactamente. Entonces, ¿cuándo vamos a revertir esto? Significa que así términos gruesos, cada persona, cada juez va a conocer a 40,000 personas. No. A los problemas, pues no le da. No te da. No te da. No, ni aunque fuera una máquina. Sí, no te da. En vez de un ser humano, pues, ¿no? Porque ahorita también vamos a hablar de la inteligencia artificial, que para allá vamos. Entonces, vamos a marcar un corte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, el presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, el licenciado Alejandro Isaac Fragoso, va a continuar aquí con ustedes conversando qué ha hecho en estos 3 años y cómo vamos a mejorar el sistema de procuración de justicia en la entidad. Volvemos.